Esta mujer nació en Cartago en 1816. En la década de los 50, en 1850, se dio una crisis política en Centroamérica que todos conocemos de alguna forma por la historia, que fue la invasión de William Walker y los filibusteros. Alguien dijo los filisteos, pero no son los filibusteros. Ellos querían, entraron a Nicaragua y querían de esa forma invadir todo Centroamérica. El presidente de ese entonces, Juan Mora Porras, hizo un llamado a la ciudadanía a tomar las armas y a expulsar a los invasores. Dentro de ese llamado, esta mujer levantó su mano y se enlistó en el ejército. En ese entonces le llamaban soldaderas a las mujeres. Y dice la historia que ellos tuvieron que recorrer a pie desde aquí, desde Cartago, desde todos los lugares donde se iban juntando el ejército, caminar hasta Guanacaste para incursionar en Rivas y expulsar a los invasores. Esta mujer tenía 40 años para ese entonces. Había enviudado en 3 ocasiones. Y ella no tuvo reparo en abandonar todo lo que tenía por ser productiva hacia la patria, por ir a defender la patria de los invasores. Como buena sociedad machista de ese entonces, se le encargaba a las mujeres la función de lavar las ropas de los soldados, curar a los enfermos, cocinarles. Era en ese entonces, ¿verdad? Ahora no sucede eso. Y dice la historia que en un momento determinado los invasores tenían un cañón muy potente para las armas que habían en Costa Rica en ese entonces, y estaba destruyendo al ejército tico, estaba matando a los ticos. Y en ese momento dado, dice que esta mujer tomó un rifle y junto con los demás soldados enfrentó la situación. Y dice la historia que ella fue quien acabó con el jefe de este grupo que tenía este cañón. Ella fue quien lo eliminó y los demás tuvieron que huir. Y ahí empezó el ganar esa batalla. Dice en las crónicas, dice que el presidente, ya después de que se habían calmado, de que regresaron, dio honor a la gente que se había destacado en este ejército, y esta señora Francisca Carrasco, más conocida como Pancha Carrasco, fue una de las que fueron condecoradas por su valentía. ¿Por qué les cuento esto? Yo estaba tratando de buscar una palabra que definiera a esta mujer, y la que se me ocurre es una mujer intrépida. Me gustó esa palabra, intrépida. Y ya que estamos en el mes en que se conmemora el Día Internacional de la Mujer, pues quería dar esta introducción y que esto nos sirviera de motivación de que aquí, cerquita de nosotros, tenemos gente que son héroes. Tenemos mujeres, hombres que han sido héroes y que a veces los desconocemos, pero estamos para aprender. Así que ahí les dejo esa reflexión. Igualmente, hoy quisiera hablarles de un personaje bíblico en esta serie de lecciones de vida, y precisamente es una mujer también. Apegándome a esta celebración, quisiera compartir con ustedes una mujer, pero antes vamos a ver un pequeño video ahí para que nos introduzca la enseñanza. Everybody back. I asked the question. Who touched you? Master request everything. Who touched you? They all have. Someone touched you.
Howard went on. Touch me. Come forward. Teacher. Just to give up the mediation. But if you touch me, it would make you ritually unclean according to the law. I was sick. I was thrown. I bled but I believed if I could just touch a piece of your garment. And I was right. Who told you? Yes, you are. I know, but it wasn't this. It was your faith. Ya me imagino que se enteraron de quién es el personaje, ¿verdad? Y quiero pedirles que busquemos Lucas 8, por favor. El Evangelio de Lucas, capítulo 8. Yo soy muy fan hablando de esto de los héroes de la Biblia, qué tremendo. Yo creo que nos llevaríamos un año y más hablando de muchos diferentes héroes y personajes de la Biblia. Yo soy muy fan de algunas películas de héroes y siempre me han gustado y me llaman la atención. Y a veces veo cómo el personaje que inspira, que atrae ahí en la película, luego uno conoce el actor o la actriz que lo desempeña y dice uno, qué increíble, qué diferencia de vida. Y se da uno cuenta de las cosas que hacen y su vida, y a veces dice uno es totalmente a lo que ellos representan. Y es interesante, a veces le desanima a uno y le tira abajo el héroe, pero al final en la Biblia no es diferente. Todos los héroes de la Biblia, los personajes, dice la palabra de Dios que eran hombres y mujeres sujetos a pasiones igual que nosotros, pero su corazón lo habían acercado a Dios y eso le permitió hacer muchas cosas grandiosas en la vida. Muy bien, Lucas 8:40, versículo 40. Dijimos que esta mujer, Pancha Carrasco, fue una mujer intrépida. El diccionario define a alguien intrépido como alguien que no le teme a los peligros, valiente, aventurero, temerario, osado. Y yo diría, no es que no le teme, no tiene temor o no le teme a los peligros. Sí le tiene temor, pero aún así los enfrenta. Yo creo que eso es lo que hace la diferencia de una persona intrépida. Y yo quisiera ponerle un nombre a esta mujer, si ustedes me lo permiten, porque no tiene nombre, no dice el nombre de ella. Y me encontré un nombre interesante, es Abir, A-B-I-R. En árabe significa perfume. Así que las que están embarazadas ahí pueden tener un buen nombre. Pero en hebreo significa intrépida, orgullosa. Entonces vamos a llamarle, para estos efectos del día de hoy, a esta mujer le vamos a llamar Abir. ¿Están de acuerdo conmigo? ¿Cómo se llama? No digan que así se llama realmente, porque estaría añadiéndole a la Biblia, ¿verdad? Quiero que lean conmigo en el versículo 40. Dice, cuando Jesús regresó, la multitud se alegró de verlos, pues todos estaban esperándolo. En esto llegó un hombre llamado Jairo, que era un jefe de la sinagoga. Arrojándose a los pies de Jesús, le suplicaba que fuera a su casa, porque su única hija de unos 12 años estaba muriendo
Jesús se puso en camino y las multitudes, ¿qué pasaba con las multitudes? Era más o menos como estar en la sabana. Las multitudes le apretujaban. Había entre la gente, entre todo ese gentío, entre toda la multitud, una mujer que hacía 12 años padecía de hemorragias, sin que nadie pudiera sanarla. Ella se le acercó por detrás y tocó el borde del manto. Al instante cesó su hemorragia. ¿Quién me ha tocado?, preguntó Jesús. Como todos negaban haberlo tocado, el impetuoso Pedro le dijo: Maestro, son multitudes los que te aprietan y te oprimen. Y él le dice: no, alguien me ha tocado, replicó Jesús. Yo sé que de mí ha salido poder. La mujer, al ver que no podía pasar inadvertida, se acercó temblando, se arrojó a sus pies y en presencia de toda la gente contó por qué lo había tocado y cómo había sido sanada al instante. Hija, tu fe te ha sanado, le dijo Jesús, ve en paz. ¿Cómo se llamaba esta mujer? Para nosotros solamente, ¿verdad? Este relato nos habla de una mujer que por espacio de 12 años había sufrido hemorragias, sangrados. Y al oír de Jesús, ella decidió ir a buscarle. Al oír de los milagros, al correrse la voz de que había algunos decían un profeta, el Hijo de Dios andaba caminando entre nosotros, ella tomó la decisión de ir al encuentro de Él con esa fe de que Él, cuando lo encontrara, con solo el hecho de tocarle, ella iba a ser sanada. Muy bien, yo puse una frase que dice así: mi condición más mi acción en fe da un resultado positivo. Mi condición, ¿por qué mi condición? Hermanos, hermanas, necesitamos examinarnos y entender dónde estamos hoy, cómo estamos hoy, para poder dar ese paso de fe. Necesitamos entendernos, hacer un análisis interno y saber dónde estoy hoy. Hoy, marzo, ¿qué? 26 de marzo del 2023. ¿Cómo estoy yo? ¿Cómo está usted? ¿Cómo está su condición en todas las áreas de su vida? Esto es lo que nos lleva a decidir si debemos ir en busca de Jesús o no. Esto es de repente lo que nos puede decir: ¿necesitas del Señor o no? Yo pienso que sí, yo pienso que todos ustedes están aquí hoy porque saben que usted necesita llenar un espacio en su vida y que solo Jesús lo puede hacer. Estamos también para adorarle a Él, para reconocerle, para bendecirle, pero no podemos dejar de lado que todos nosotros tenemos necesidades muy específicas con Dios y que solo Dios las puede suplir. Mi condición, todos sin excepción necesitamos de Jesús. Es necesario entender esa realidad de nuestra vida, hacer un autoanálisis. ¿Dónde estoy? ¿Cómo estoy? Esta mujer, Abir, duró 12 años con un padecimiento en su cuerpo. ¿Sí sabe cuántos son 12 años? ¿Alguno recuerda qué sucedió en tu vida en el 2011? ¿Algún suceso que recuerde del 2011? Muy probable que no, porque vamos dejando el tiempo atrás. Lo único que recuerdo aquí en este país en el 2011, nuestra presidenta era Laura Chinchilla. Hace ratillo de eso, ¿verdad? Es importante cuando usted lee las escrituras profundizar y entender. Es que fueron 12 años, no fue la semana pasada. Ahora déjenme decirles algo: para que Dios te sane no es por el tiempo que tienes de estar enferma. Puedes estar enfermo, enferma hace 8 días. Igualmente el Señor quiere traer sanidad sobre ti. Pero en este caso en el que estamos, esta mujer tenía 12 años de sufrir una enfermedad. Ahora, yo pregunto, yo no sé mucho de medicina, pero ¿qué efectos físicos debe producir 12 años de un sangrado constante, continuo, de tener estas hemorragias? Por lo menos de lo poquito que yo leí, una de las cosas que suceden es que le baja las plaquetas, que produce debilidad, que produce cansancio. Yo sé que a las mujeres tal vez les es más fácil entender esto por su ciclo menstrual.
algunas les afecta bastante, pero 12 años de sufrir un padecimiento de estos. Y dice la escritura que nadie le había podido sanar, o sea, ya había ido a médicos, a curanderos de ese tiempo, médicos, y no le habían podido sanar, no habían podido dar en el clavo. Pienso yo que tal vez tenía ¿cómo se llama esto? Un fibroma, un quiste, que le producía ese sangrado continuo, una úlcera. Pero son 12 años de padecer eso. ¿Cómo le afectaría esto a esta mujer? Aprendíamos la semana pasada en la ruta del éxito de que somos seres tripartitos, cuerpo, alma y espíritu. ¿Sabes que una enfermedad nos afecta a todas las áreas de nuestra vida? Cuando estamos enfermos en lo físico, no solamente ahí nos afecta, sino que nos afecta emocionalmente y espiritualmente. Esa enfermedad debilita, da cansancio. Yo me imagino que esta mujer debe haber tenido pocas fuerzas físicas. En lo emocional, hay que entender algo a la luz de las escrituras. Cuando una mujer tenía un sangrado, si usted lee por ahí en Levíticos, ahí va a encontrar ese proceso. A esta mujer se le consideraba impura. No podía ella tocar a nadie, aún en el ciclo menstrual. Ese tiempo que duraba la mujer se consideraba que estaba impura, no podía tocar a nadie ni podía ser tocada de nadie. ¿Cómo sería 12 años de esta condición? La familia, los vecinos, la que lo conocían, tiene que haber sido, estoy suponiendo, tiene que haber sido una mujer que la sociedad la tenía apartada, considerada como una mujer impura, una mujer que no podía venir a la iglesia. Posiblemente algunos hermanos pasaban y le decía: Avir, ¿y por qué no fuiste al culto? La semana pasada predicó Margarita, viera qué buen sermón. No puede ir, no puedo ir. Avir, ¿y por qué no llegaste a la iglesia allá en CCA? Algún momento tiene que haberse dado cuenta la gente y entender que ella tenía un problema que no le permitía acercarse a la gente, ni le permitía a la gente acercarse a ella. Vea las consecuencias emocionales, sociales que tenía esta mujer. Ahora, ¿por qué digo todo esto? Porque es importante entender lo que Jesús hizo en ella. Y importante entender la fe que tuvo ella para que se produjera esta sanidad. Muy posiblemente fue una mujer que fue apartada, muy posiblemente una mujer que no tenía, me imagino yo, no tenía marido, porque aún el marido consideraba inmunda a la mujer en ese caso. En algunos casos los hombres también se consideraban inmundos en algunas situaciones, y igualmente no podían ser tocados ni ellos tocar a nadie. Si los tocaban tenían que ir a bañarse, lavarse y esperar un día para presentarse y purificarse. Eran algunos de los ritos que tenían ellos, y que eso le afectaba emocional y socialmente a esta mujer. Esto, creo yo, es una vida insatisfactoria, posiblemente sin familia. Era una mujer que no podía compartir con la sociedad y posiblemente aún con su misma familia. Espiritualmente, ¿usted creen que esto le afectó a esta mujer espiritualmente? O les pregunto, ¿creen que una enfermedad afecta espiritualmente? Yo sé y yo entiendo que nuestra vida está agarrado de Dios, pero también entiendo que como seres humanos, cuando nosotros estamos afectados de algunas enfermedades de muchas enfermedades, aún la vida espiritual nos afecta. Le baja las baterías a uno. Por eso es que constantemente tenemos que volver a regresar al Señor y: Señor, ayúdame a sobrepasar, a sobrellevar esta situación. Pero sí hay una afección en el espíritu. Posiblemente decae uno. Siempre hay la esperanza en la palabra de Dios, en que se cumplan los propósitos de Dios, esa fe en el Señor, pero sí tiene que afectar en el espíritu. Dice Romanos 10:17 que la fe se produce por el oír de la palabra de Dios.
La fe crece en nosotros a través de escuchar la palabra de Dios. La fe se agranda en nosotros a través de escuchar. Entonces, no es en vano que nosotros domingo a domingo venimos, en este caso de congregarnos, venimos a escuchar la palabra de Dios, porque algo tiene que producir en mí lo que se predica aquí al frente. Algo debería producir en mí esa palabra. Hoy esta palabra debería producir algo en mí. Debería hacer crecer mi fe. Cada vez que usted va a las escrituras y las lee, debería producir fe en usted. Ahora, ¿a qué se refiere con producir fe? Entre más conozcamos cuán grande es nuestro Dios, es más probable que yo me acerque a Él. Es más probable que yo confíe en Él. Entre más crezca Dios, mi fe va a crecer más hacia Él. La palabra de Dios es como un espejo. Por eso decíamos al principio que estamos diciendo en este punto que deberíamos conocer nuestra situación. Una de las mejores formas de conocer nuestra situación es a través de la palabra de Dios, porque es un espejo que es la que nos dice. Hoy, al leer esta palabra, usted debería ser Abir. No importa si eres hombre o mujer. Usted debería ser Abir. Usted debería estar pensando ahí en su mente: tengo que colarme entre esta multitud. Tengo que pasar. Señor, llevo 12 años sufriendo. Llevo 12 años con esta situación. Debo llegar hasta ti. Debo imponerme a la multitud. Debo imponerme a lo que me ha dicho la sociedad. Debo imponerme a lo que el enemigo ha sembrado en mi cabeza. Debo ponerme en pie, caminar y ir a buscar al Señor. Yo debería ser el actor principal de esta historia, de este relato. Yo debería ser la Abir o el Abir de este relato. Hoy yo tengo que ser ese. Ese es mi espejo hoy. Ese es el espejo que la palabra de Dios nos está poniendo. Ahí es donde debemos vernos hoy. El domingo pasado se vieron en el espejo de Daniel, pero hoy nos estamos viendo en el espejo de esta mujer. Y la pregunta es: ¿cuánta es mi fe? ¿Cuánto arriesgaría yo? ¿Cuán intrépido sería yo con tal de recibir lo que necesito de Dios? Esta mujer se impuso a lo que la sociedad le decía, se impuso a las reglas que habían sido establecidas. Esta mujer, en su condición, supuestamente no debería andar entre la multitud, porque ella no podía tocar a nadie, ni nadie podía tocarla a ella. Y tras de eso, ella va y toca al profeta, al maestro, al Hijo de Dios. Ella no podía hacer esto. Pero esta mujer fue impetuosa, fue intrépida. Su fe le llevó a hacer eso. Lo que escuchó hablar de Jesús hizo crecer su fe. Ella se decía: si tan solo tocara el borde de su manto. No es que dijo: si el Señor orara por mí, si el Señor me hablara, si el Señor me dijera unas palabras, si el Señor me impusiera las manos, si el Señor escupiera en el suelo, hiciera lodo y me lo pusiera. Ella dijo: si tan solamente tocara el borde de su manto, sé que seré sanada. Qué lindo, ¿verdad? Qué lindo tener esa fe. Qué lindo hoy que cada uno de nosotros fuéramos intrépidos. Estamos muy condicionados a hacer lo que nos dicen que hagamos. Y posiblemente si yo les digo a ustedes: vengan para orar, algunos vendrían. Y aún los que vienen están solo siendo obedientes. Pero usted tiene que ir más allá de eso. ¿Cuánta intrepidez tiene usted por alcanzar el regalo que Dios tiene para usted? Yo me imagino que alguien intrépido, vamos a ver cómo lo digo. Si nosotros fuéramos como esta mujer, esta Abir, esta mujer intrépida que tenía una gran necesidad de que Dios hiciera un milagro en su vida, yo me imagino que de repente alguien ya hubiera pasado aquí a tocar el manto del Señor. Nosotros estamos estructurados: primero el sermón, todo completo, tal vez una cancioncita al final. Ahora sí, cuando el pastor o la pastora haga el llamado, entonces paso. Y tras de eso algunos no pasamos, algunos nos quedamos ahí por esa falta de fe. Estamos tan estructurados que nos cuesta salirnos. Esto fue lo que hizo esta mujer. El
protocolo era, no sé, o enviar a alguien a decirle: Señor, venga y ora por mí para ser sanado. Esta mujer se brincó todo eso y se metió en la multitud, caminó entre la multitud, se acercó a Jesús, le tocó y fue sanado. Esa fue la acción, el segundo punto. Mi condición, mi acción. Recuerde que Santiago dice: la fe sin obras no funciona. La fe sin acción no sirve. La fe tiene que llevarme a hacer algo. La fe tiene que moverme a hacer algo. Esta mujer, la fe le llevó a hacer algo, a hacer un algo, que fue esto que estamos relatando: meterse entre la multitud y llegar hasta Jesús y saber que iba a ser sanada. Ella tiene que haber oído hablar de Jesús. Si usted lee los pasajes anteriores, ahí andaba Jesús, dice, de pueblo en pueblo con sus discípulos, sanando enfermos, predicando la palabra de Dios, hablando del reino de los cielos. Antes de eso dice que estuvo hablando de la parábola de la semilla que fue regada. También habla de que fue a la ciudad de Gadara y liberó a un endemoniado que tenía un sinfín de demonios dentro de él, que vivía en los cementerios. Y viene una serie de relatos y dice que en este pueblo la gente estaba esperándolo con ansias. Esta mujer tiene que haber oído de Jesús, de lo que hacía Jesús, de lo que hacía en cada pueblo, de las sanidades que hacía. Y ella dijo: esta es mi oportunidad. Esta es mi oportunidad. Voy a ir a él y voy a ser sanada. Ahora déjenme hacerles una pregunta. ¿Han oído ustedes hablar de Jesús? ¿Han oído ustedes hablar de Jesús? ¿Qué saben de Jesús? ¿Qué conocen de Jesús? ¿Qué hace Jesús? Qué interesante sería si nosotros analizamos eso ahí interiormente. ¿Qué sé yo de Jesús? ¿Qué he oído de Jesús? ¿Qué se dice de Jesús? Esto es lo que se dice de Jesús. ¿Y qué es lo que dice aquí de Jesús? Dice que Él me puede sanar. Dice que Él me puede liberar. Dice que Él es mi Dios, que Él me puede perdonar. Dice que Él puede traer sanidad sobre mí, emocional, espiritual, físicamente. Esto es lo que yo he oído hablar de Jesús. Y cada vez que usted viene al culto, cada vez que lee la palabra de Dios, cada vez que se conecta a Facebook Live, está escuchando de Jesús, y eso debería accionar nuestra fe. Mi acción, ella se impuso a todo lo aprendido, a lo cultural, a todo lo impuesto por la sociedad. Ella era impura, era apartada de la sociedad, pero ella supo colarse. Y les voy a decir algo, y para mí quizás es lo más importante de la enseñanza. Una particularidad que tiene este milagro de esta mujer, ¿saben cuál fue? Ella sorprendió a Jesús. No se lo esperaba a Jesús. Seguro dijo ella: no me esperaba esto. Hay muchas formas que usó Jesús para hacer milagros. Como le dije antes, en un momento un ciego escupió en el suelo, le untó. A otro que lo metieron en la camilla por el techo, le dijo: tus pecados te son perdonados. No le dijo que lo sanaba, le dijo: tus pecados son perdonados. Posiblemente los pecados en él era el que lo tenía paralítico. Otro se impuso sus manos, otro simplemente dio una palabra. Pero en esta ocasión esta mujer lo sorprendió, a tal punto que él no sabía quién era. Él dijo: alguien me ha tocado entre toda la apretazón. Los que fueron al festival ayer tienen que entender esto. Entre esa apretazón, él dijo: alguien me tocó. Esta mujer sorprendió a Jesús. Lo sorprendió. Qué lindo sería que nosotros sorprendiéramos a Dios. Qué lindo sería que Dios estuviese ahí hablando con sus ángeles, con los santos que se nos adelantaron ya, y dijera: hoy alguien en CCA está cantando para mí, me está adorando, me está alabando. Y seguro yo le dice: Señor, pero todos los de CCA estaban cantando. No, yo escuché el corazón de alguien adorándome. Eso es sorprender a Dios.
Qué interesante sería si el Señor está ahí arriba y dice: oh, alguien está orando allá al inicio del culto, qué bueno, está orando, está elevando una oración, la estoy escuchando. Y seguro le dice: Señor, pero todos están orando ahí, todos los que estaban. Eso espero. Y el Señor dice: no, yo escuché una oración que salió del corazón, yo la escuché. Eso es sorprender a Dios. Y la gran pregunta que podríamos hacernos hoy: ¿cuántos de nosotros hemos sorprendido a Dios? ¿Cuánto lo hemos agarrado fuera de base y lo hemos sorprendido? Y el Señor hace así: ese es mi hijo, esa es mi hija. Eso es lo que hace la fe, eso es lo que hace la decisión, el creer en Dios. Qué lindo que a partir de hoy pudiéramos empezar a sorprender a Dios. Y eso tiene que ver con la fe, con la actitud. Sorprender a Dios suena fuerte eso, suena como inalcanzable. Pero precisamente lo que busca Dios es un corazón. Que lo que hagamos lo hagamos de corazón. Eso es lo que busca, es el todo lo que Él quiere de nosotros. El corazón, sea para cantar, sea alabar, sea para servirle. Que Él pueda ver nuestro corazón y se pueda sentir sorprendido de sus hijos y de sus hijas. Esta mujer sorprendió a Jesús. No fue una gran oración la que se hizo por ella, no fue algo gritado, fue la fe de ella. Vamos a decirlo así, espero que no me malentiendan. Ni siquiera fue Jesús el que la sanó, porque Él al final le dice: hija, tu fe te sanó. Tu fe te ha sanado, ve en paz. Tu fe te ha sanado. El poder salió de Jesús, el poder sanador. Pero no fue Jesús, no fue una acción de Él la que le sanó, fue la fe de ella. Y yo creo que ese es el mensaje de hoy para nuestras vidas. Hay cosas que nosotros estamos esperando que las hagan por nosotros. Y es bíblico orar, interceder, imponer manos. Pero todo eso, si no viene con fe, no se da el milagro, no se da el suceso, no tenemos la respuesta, porque se requiere fe. Dice la palabra de Dios que sin fe es imposible agradar a Dios. Dice la palabra de Dios que lo que no procede de fe es pecado. Hoy es un día donde Dios nos llama a través de esta mujer, a través de esta enseñanza, a ser hombres y mujeres de fe. La fe crece por el oír la palabra de Dios. La fe de esta mujer creció porque ella escuchó lo que hacía Jesús. La fe crece a través de la palabra de Dios en nosotros. La palabra de Dios es la materia prima con la que trabaja el Espíritu Santo dentro de nosotros. Por eso la necesidad de escudriñar la palabra de Dios, de escuchar las enseñanzas, de venir, de congregarse. Esta mujer sorprendió a Jesús, lo sorprendió. Alguien me ha tocado, no sé quién fue. Qué interesante, Jesús es Dios, pero dice la Escritura que Él se despojó de su deidad y Jesús operaba a través del Espíritu Santo, igual que lo podemos hacer nosotros hoy. Y en este caso el Espíritu Santo no le dijo quién le había tocado. También puede ser una forma de llevar a esta mujer a confrontar lo que había hecho, porque dice que ella cayó a sus pies y confesó lo que había sucedido. Seguramente ella esperaba una reprimenda por ser una mujer impura que llegó a tocar al maestro de los maestros. Qué interesante, a veces nuestra impureza nos impide acercarnos a Dios. Nuestro entender de que somos impuros. Tenemos que entender, porque vimos que hay que analizar mi condición. Pero mi condición no me limita a acercarme a Dios. Es precisamente en ese acercamiento a Dios que produce el cambio en mi vida. Necesitamos ser hombres y mujeres de fe, hombres y mujeres de fe. ¿Cuál fue el resultado? El punto 3. ¿Cuál fue el resultado en esta mujer? La sanidad, ¿verdad? ¿La sanidad de qué? ¿Física? Primeramente. ¿Habría sanidad sobre ella emocional? Ya no iba a ser la mujer
apartada por la sociedad. Ya iba a poder dar testimonio, el Señor Jesús me sanó. Ya no era la mujer que estaba sufriendo ese alejamiento de la vida normal, digamos, de una persona, de socializar, de tener familia, de moverse con su familia, de, como les decía, posiblemente en su tiempo de ir al templo, adorar al Señor. Esto se iba a acabar en esa mujer. Qué lindo, ¿verdad? Esa misma situación de vivir eso, yo no logro entender, pero qué difícil debe ser una situación. Y sí que aquí hay personas que tienen situación de enfermedad que no es esa, pero igualmente les tiene agobiados. Igualmente tiene agobiada su vida. Y hoy es el día, hoy es un día donde Dios puede sanarte con una acción de fe. Con una acción de fe. Con activar su fe. O al revés, teniendo fe, pero accionando, haciendo algo, sorprendiendo al Señor. ¿Qué haría usted hoy aquí que sorprendiera al Señor? Fuera del protocolo normal, como le dije. ¿Cuál es el protocolo normal aquí? Tenemos la alabanza, la adoración. Ah, sí, ya pasó. Tenemos la prédica. Ajá. Una cancioncita al final, sí. Ahora hacemos el llamado. ¿Quiénes quieren venir para orar por ustedes? ¿Se saldría usted de ese protocolo y haría algo que posiblemente algunos, posiblemente hasta lo verían mal? Por alcanzar el toque del Señor. Esta mujer recibió su milagro. La fe le hizo recibir su milagro. El resultado fue la sanidad física, emocional, espiritual. Eso tiene que haberle hecho crecer la fe, y ese milagro tiene que haber alcanzado a muchas otras personas más. Termino con esto preguntándoles, hermanos, hermanas, ¿qué harías tú si Jesús caminara en este lugar? Pregunto primero, ¿quién de ustedes tiene necesidad de ser sanado hoy? Que quiera levantar su mano. ¿Quiénes tienen necesidades económicas que necesitan que sean resueltas? ¿Quiénes tienen necesidades emocionales que necesitan que el Señor les cambie, les transforme? Emociones que matan. Aprendíamos el miércoles, ¿verdad? Emociones que matan. ¿Quiénes de ustedes tienen relaciones enfermizas que necesitan que el Señor haga algo? ¿Qué haría usted si Jesús caminara en este lugar? Si estuviera frente a ti, ¿qué harías? ¿Qué harías? ¿Lo sorprenderías? ¿Te atreverías a sorprender al Señor hoy? ¿Qué harías si tu milagro dependiera de tocar el manto? ¿Te meterías en la multitud? ¿La atravesarías? ¿Qué harías si tu milagro dependiera de tocar el manto? ¿Cómo reaccionarías? Ese es el tiempo para levantarse y creer que con solo tocar el manto del Señor, con solo un toque de su gloria, bastará para que ocurra ese milagro en tu vida. En Él está el poder, en Él está la unción para sanarte. Él quiere hacer eso en tu vida hoy.